Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los subespacios vectoriales. Los vamos a definir, poner algunos ejemplos y vamos a trabajar con un subespacio vectorial en particular, que es el espacio nulo de una matriz A. Previamente nosotros habíamos trabajado con lo que era un espacio vectorial y recordemos que era un conjunto de elementos a los que llamábamos vectores que tenía definida una suma y un producto escalar en particular, ¿no? Bien, un subespacio vectorial va a ser aquel que esté formado por un subconjunto no vacío, esto es muy importante, ¿sí? Dado un espacio vectorial cualquiera, H va a ser un subconjunto no vacío y va a ser en sí mismo, digamos, un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación que estén definidas en este espacio vectorial B. Recordemos que nosotros definíamos siempre, podían ser la suma y el producto escalar convencional o definir algún otro en particular. Si cumplía los 10 axiomas, B es un espacio vectorial. En particular, si yo tomo un subconjunto de B, puedo decir que va a ser un subespacio si cumple las dos leyes de cerradura, ¿sí? Para cualquier elemento que está en H, un elemento X, un elemento Y de H, la suma, esta suma definida sobre B, digamos, pertenece a H. Y por otro lado, si X pertenece a H y alfa es un escalar cualquiera, entonces el producto de alfa por este vector X de H también pertenece a H. Entonces, para que un subconjunto no vacío de B sea un subespacio vectorial, tiene que cumplir las dos leyes de cerradura. Lo que acabamos de ver nos permite realizar las siguientes observaciones. Por un lado, probar que H es un subespacio no de B significa verificar que X más Y pertenece a H y que alfa por X está en H cuando X e Y pertenecen a H, ¿sí? O sea que la suma y el producto escalar están en H para elementos cualesquiera X, y para un escalar alfa eso se tiene que cumplir. Por otro lado, todo subespacio de un espacio vectorial tiene que contener sí o sí al elemento 0, ¿sí? O sea, al 0 del espacio vectorial. Entonces, por ahí también una buena prueba es, si uno sospecha que un subconjunto no es subespacio, lo primero que hace es probar que el 0 pertenece o no pertenece a ese conjunto, ¿no? Y una de las cuestiones tiene que ver con esto, que para que H pueda ser subespacio de B, recordemos que tiene que ser no vacío. Entonces, una primera prueba es probar si el elemento 0 pertenece a ese subconjunto o no, ¿sí? Por otro lado, para cualquier espacio vectorial, el subconjunto que contiene, digamos, solamente al elemento 0, ¿sí? Es un subespacio. Fíjense que si nosotros tomamos la suma de dos elementos, como este elemento es único, 0 más 0 me devuelve, obviamente, el 0, ¿no? Y alfa por 0, por lo que nosotros vimos en el video anterior, el producto de cualquier escalar por el elemento 0 me devuelve también el elemento 0, ¿no? Entonces, en realidad, el subespacio, digamos que está formado por únicamente el elemento 0, es un subespacio trivial, pero digamos pertenece a cualquier espacio vectorial B, ¿no? Y por otro lado, un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo, ¿no? Porque si decimos que H tiene que ser subconjunto de B, bueno, B es subconjunto de sí mismo, ¿no? Eso lo hemos trabajado o se ha visto, digamos, en la teoría de conjuntos. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Entonces, para cada espacio vectorial B, B también es un subespacio de sí mismo. Tanto el conjunto B como el subespacio trivial se definen como subespacios impropios. Entonces podemos decir que dado un espacio vectorial, vamos a tener dos subespacios impropios. Uno va a ser el vector nulo, ¿sí? Y otro va a ser el propio conjunto B, ¿no? Entonces estos dos subespacios se llaman subespacios impropios, ¿no? Porque son, digamos, uno es el trivial y otro pertenece a todo el conjunto. Y todos los subespacios distintos al vector nulo, digamos, y al propio espacio B se llaman subespacios propios.
Pensemos entonces en algún espacio con el que nosotros hayamos trabajado previamente, como es el espacio R2. Entonces, primero que para que un conjunto sea subespacio tiene que contener el 0, ¿no? Entonces, pensemos que para que contenga el 0, los subespacios de R2 pueden ser el propio vector 0, rectas que pasan por el origen, o R2 como obviamente subespacio de sí mismo, ¿sí? Entonces, R2 va a tener o el 0 o R2 como subespacios impropios, y el subespacio propio va a ser obviamente todo el conjunto de rectas que pasan por el origen. Asimismo, si nosotros pensamos en cuando trabajamos con R3, los subespacios impropios van a ser el origen de R3 y todo R3, ¿no? Como subespacio de sí mismo, ¿no? O subespacios impropios. Y los subespacios propios van a ser rectas que pasan por el origen, porque sí o sí obviamente tienen que contener el 0, y planos que pasan por el origen, ¿no? Entonces estos son todos los conjuntos o todos los subespacios que pueden haber en R2 y en R3. Esto nos da una pauta de que si nosotros estamos trabajando con un subconjunto que por ejemplo es una recta y esa recta no pasa por el origen, o sea, no contiene el 0, entonces no va a ser un subespacio de R3. Asimismo, si tenemos planos que no pasan por el origen, de la misma manera no van a ser subespacios de R3. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para trabajar acá en R2, en R3 y también para trabajar con algunas matrices u otro tipo de vectores para que podamos identificar bien cuándo un subconjunto es subespacio o no de un conjunto B. Vamos a trabajar con algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el conjunto B, que es igual a R3, y tengamos un conjunto H, que está formado por todas las tríduples X y Z, pertenecientes a R3, tal que X más Y más 2Z es igual a 0. ¿Sí? O sea, estoy trabajando con un plano que pasa por el origen. La pregunta es si H es subespacio de R3. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es primero definir cómo van a estar formados los vectores X que pertenezcan a H, ¿no? Fíjense, y acá importa muchísimo cómo esté definido este subconjunto H. Entonces, cada vector que pertenece a H va a tener que tener una formita X y Z, pero no cualquiera, sino determinada a través de esta condición, ¿no? Esta condición yo la podría pensar como, si yo despejo, por ejemplo, X, esto va a ser menos Y menos 2Z, ¿no? Entonces, yo podría pensar en cada elemento X y Z pensando que X va a ser menos Y, menos 2Z, Y y Z, ¿no? O sea, una de las componentes, en este caso X, podría haber despejado Y o Z, el que yo quiera, va a estar en función de los otros dos elementos, en este caso sería X en función de Y y en función de Z, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo tengo un X1 que pertenece a H, ¿qué quiere decir? Que acá yo voy a tener el elemento menos I1 menos 2Z1, ¿sí? I1, y acá voy a tener Z1, ¿no? Si yo tengo un elemento X2 que pertenece a H, entonces acá ¿qué voy a tener? Menos I2 menos 2Z2, acá voy a tener I sub 2 y acá voy a tener Z sub 2, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que ver es qué pasa cuando yo hago X1 más X2, ¿sí? O sea, estos elementos tienen que pertenecer a H, ¿no? Si yo hago X1 más X2, fíjense, como estoy trabajando en R3, es sumar componente a componente. Entonces acá me va a quedar menos I1 menos 2Z1 más menos I2 menos 2Z2, ¿sí? En la primera componente acá me va a quedar I1 más I2 y en la tercera me va a quedar Z1 más Z2. Si nosotros acomodamos, acá sacamos factor común, ¿sí? Me va a quedar X1 más X2, me va a quedar menos I1 menos I2 por un lado, ¿sí? Más dos veces o menos, voy a poner acá menos 2 veces Z1 más Z2, ¿sí? Y acá me va a quedar I1 más I2 y acá me va a quedar Z1 más Z2, ¿sí? De hecho, esta primera parte
acá hay menos I1 menos I2, la puedo escribir como menos I1 más I2, ¿sí? Entonces fíjense, este vector x1 más x2 que tenemos es menos la segunda componente menos 2 veces la tercera componente, ¿no? O sea, cumple con que es un elemento que pertenece a H, porque para pertenecer a H, el primer elemento tiene que ser menos la segunda componente y el segundo menos 2 veces la tercera componente, y después tengo y y z. Bueno, estas condiciones se cumplen, por lo tanto x1 más x2 pertenece a H, ¿sí? Ahora tendría que probar qué pasa cuando yo hago alfa por x. O sea, esta sería la primera condición, se cumplió, tendría que probar qué pasa cuando hago alfa por x. Si yo hago alfa por x, esto me va a quedar alfa por menos y menos 2z, o sea, para un x genérico, ¿no? Y z. Si yo multiplico por todo esto, acá me va a quedar, multiplico, aplico las propiedades de los números reales, o sea que esto me puede quedar menos alfa i menos 2 alfa z, ¿sí? O sea, porque acuérdense que multiplicar alfa por cada uno de estos elementos, aplico la propiedad distributiva, ¿no? Y acá abajo en el denominador me va a quedar alfa por i, y, perdón, el denominador en la segunda componente, y en la tercera componente me va a quedar alfa por z, ¿sí? Entonces, si observamos, alfa por x también es un elemento de H, ¿no? Por lo tanto, yo puedo concluir, por lo tanto, que H es subespacio de R3, ¿no? Subespacio de R3. Más allá que recién nosotros lo dijimos, o sea, una de las cuestiones importantes es que, entonces, más allá de que nosotros recién lo trabajamos, nosotros tenemos que probar, que es lo que acabamos de hacer, que H es subespacio de R3, ¿sí? Y esta prueba se hace, obviamente, trabajando con la definición que tenía H, ¿sí? Y con los elementos que pertenecen a H, ¿no? Entonces acabamos de probar que x1 más x2 pertenece a H, ¿sí? Y que alfa por x1 pertenece a H. Acá una cuestión importante es la siguiente. Cuando yo hago la suma y cuando hago el producto por el escalar, estos elementos tienen que pertenecer a H, no a B, ¿sí? O sea, en este caso B es R3. Pero x1 más x2 tiene que pertenecer, por ejemplo, en el subconjunto que nosotros estamos trabajando era un plano. Entonces, la suma tiene que estar en ese plano y el producto por un escalar tiene que estar en ese plano, ¿no? Esto no es una cosa menor. No tiene que pertenecer a B, sino pertenecer a H. Tanto la suma como el producto por el escalar. Entonces, hemos probado que todo plano que pasa por el origen es subespacio de R3. Pongamos otro ejemplo y ahora trabajemos con algo que no sean R2 y R3, que por ahí con lo que estamos más familiarizados. Vamos a trabajar entonces, por ejemplo, con un conjunto H, ¿no? Que sea un subconjunto de matrices de 2×2, ¿no? Entonces, no solamente vamos a trabajar con este conjunto, sino que vamos a trabajar con todas las matrices simétricas. Recordemos que una matriz es simétrica si A es igual a A traspuesta. Entonces, lo que queremos ver es si H es subconjunto, perdón, subconjunto no, que subconjunto sabemos. Queremos saber si es subespacio de B, ¿no? Donde B va a ser las matrices simétricas, perdón, las matrices de 2×2, ¿sí? Entonces, las matrices 2×2 con la suma convencional y con el producto por un escalar también convencional. Bien, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que probar que si A y B pertenecen a H, o sea, dadas dos matrices cualesquiera que pertenezcan a H, entonces la suma de A más B también pertenece a H, ¿no? O sea que la suma está en H. ¿Pero qué quiere decir esto? Por eso digo que es tan importante la condición que nos den acá en relación a H, ¿no? O sea, yo voy a estar trabajando en H con matrices simétricas de orden, por ejemplo, 2×2. Podría ponerlo de n por n. Pero en particular nos han dado este subconjunto. Entonces, si A pertenece a H,
¿Cuál es la condición que va a cumplir? Obviamente tiene que ser una matriz simétrica, o sea, A tiene que ser igual a la traspuesta, ¿sí? Por otro lado, si B pertenece a H, entonces lo que tiene que pasar es que B sea igual a la traspuesta, ¿sí? Entonces ahora veamos qué pasa con la suma, ¿no? Entonces, fíjense, la suma, yo tengo que ver qué es lo que sucede con la suma de A más B, ¿no? Lo que yo tendría que probar es que A más B traspuesta es igual a A más B, ¿sí? O sea, esto es lo que debo probar en caso de que funcione, ¿no? O sea, todavía no sé si eso es cierto o no es cierto. Fíjense, si nosotros trabajamos con A más B traspuesta, o sea, transponemos la suma, esto por propiedad de las matrices traspuestas, la suma de una traspuesta es la traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. O sea que esto me va a dar igual a ¿quién? A A traspuesta más B traspuesta, ¿sí? Por propiedades de matrices. Pero A traspuesta es igual a A. ¿Por qué? Porque esta matriz pertenece a H. Entonces, en vez de escribir A traspuesta, puedo poner A, ¿sí? De la misma forma, B traspuesta es B. ¿Por qué? Porque B pertenece a H. Entonces, si pertenece a H, B es igual a B traspuesta. Por lo tanto, A traspuesta más B traspuesta me da igual a A más B, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que yo he probado que A más B traspuesta es igual a A más B. O sea que lo que probé es que la suma también está en H, ¿no? Entonces, por lo tanto, A más B, o sea, toda esta suma pertenece a H, ¿sí? Lo segundo que yo tendría que probar es ver qué sucede cuando yo trabajo con un escalar cualquiera, K por A traspuesta, ¿sí? Y tengo que ver que esto también, K por A, en realidad, tengo que ver que K por A pertenezca a H. ¿Qué implicaría que pertenezca a H? Que K por A traspuesta me tiene que dar igual a K por A, ¿no? Entonces, voy a empezar esa prueba, ¿sí? Fíjense, si yo trabajo con K por A, es lo mismo que escribir K por A traspuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque A pertenece a H, ¿sí? Acá voy a poner A pertenece a H, entonces la traspuesta es lo mismo que la matriz. Pero esto es exactamente lo mismo que escribir K por A traspuesta, por las propiedades de la traspuesta. A ver si puedo escribirlo acá. ¿Sí? Esto es K por A, todo traspuesto, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que yo probé es que K por A me da exactamente igual a K por A traspuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que K por A también pertenece a H, ¿no? Por lo tanto, K por A, o sea, todo esto que tengo acá pertenece a H. Entonces, se cumple la ley de cerradura para la suma de dos vectores, que en este caso son matrices, y se cumple la ley de cerradura para el producto escalar de un escalar, digamos, por un vector, que en este caso estoy trabajando con las matrices, ¿no? Si se cumplen estas dos condiciones, ¿qué es lo que digo yo? Que H es subespacio de B, ¿sí? En este caso, ¿quién va a ser el B con el que estoy trabajando? Bien, las matrices de orden 2×2. Así nosotros podemos trabajar con cualquier espacio y con subconjuntos que cumplan con estas condiciones que van a ser subespacios. Hay un espacio muy particular que vamos a empezar a conocer y con el que vamos a trabajar a partir de ahora, que es el espacio nulo de una matriz. ¿A qué llamamos espacio nulo de una matriz? Al conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo A por X igual a 0. ¿Sí? Entonces decimos, el nulo de A es el conjunto de todos los vectores pertenecientes a Rn, o sea, todos los vectores columna, ¿sí? De manera tal que A por X me da como igual a 0, ¿no? O sea, son las soluciones del sistema homogéneo A por X igual a 0, ¿no? Este subespacio se denomina espacio nulo de A y bueno, es algo con lo que nosotros vamos a trabajar bastante en lo que queda de esta unidad y de las que siguen, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo encontrar el espacio nulo de una matriz.
Vamos a poner un ejemplo de cómo encontrar el espacio nulo de una matriz, ¿no? Supongamos que yo tengo la matriz A, que es la matriz 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, fíjense, para poder encontrar el espacio nulo, lo que yo tengo que hacer es resolver el sistema homogéneo, ¿sí? O sea, el sistema A por X igual a 0. ¿Esto qué va a implicar? Encontrar cuáles son las soluciones de este sistema homogéneo, ¿no? Obviamente, para poder hacer eso, lo primero que tengo que hacer es armar, digamos, encontrar la matriz a través de la reducción de Gauss-Jordan, ¿sí? O sea, voy a encontrar cuál es la forma escalonada reducida de esta matriz. Yo estos pasos los voy a obviar porque lo que me interesa es ver cómo nosotros vamos al final poder encontrar el espacio nulo de la matriz. Entonces, trabajo con la reducción de Gauss-Jordan y obtengo esta matriz que va a ser equivalente a la primera. Yo acá la reducción ya la hice. Acá me va a dar la matriz 1, 0, menos 1, 1. Y acá 0, 1, 2 y menos 1. ¿Sí? Fíjense, esta es la forma escalonada reducida de esta matriz. ¿Qué es lo que tengo que observar? Que acá yo tengo dos pivots, ¿sí? 1 y 2, que corresponden a la variable x1 y que corresponden a la variable x2. La columna que corresponde a la variable x3 y a la variable x4 no tienen pivot, por lo tanto, esas van a funcionar como variables libres, ¿no? Entonces, uno puede pensar, ¿cuál va a ser la solución de este sistema? Si nosotros recordamos, podemos a las variables libres, que en este caso van a ser x3 y x4, agregarle, digamos, colocarles un parámetro, o sea, asignarles, perdón, un parámetro a x3 y x4, de modo tal que yo pueda encontrar todas las soluciones. Entonces yo digo, bueno, x4 le voy a llamar t, ¿no? Y a x3 le voy a llamar s. Entonces la solución de x2 y x1 van a quedar en función de s y t, ¿sí? Entonces pensemos acá en x2, esto me va a quedar menos 2s más t, ¿sí? O sea, este 2 cuando pasa al otro lado me va a quedar menos 2 y este menos 1 me va a quedar 1, como corresponde a t, me va a quedar así. Y x1 me va a dar igual a ¿quién? X1 me va a dar menos t más s, ¿sí? Al revés. Acá me equivoqué. ¿Sí? Fíjense, que es negativo, cuando pase al otro lado va a quedar positivo, o sea que me va a quedar t. Voy a borrar bien acá. Esto me va a quedar t menos s. S menos t, ahora sí, ¿sí? La variable x4, o sea, de acá, cuando pasa al otro lado pasa negativo, por eso queda menos 3. Y la variable x3, que está asociada a s, cuando pasa al otro lado pasa positivo, ¿sí? Quiere decir que yo toda esta solución la puedo poner en función de s y t. O sea, puedo armar primero el vector s menos 2s, s y 0, ¿sí? Más el vector menos t, o sea, separo lo que tiene s y lo que tiene t. Menos t, t, 0 y 1, ¿sí? De hecho, yo podría reescribir esta solución y escribirla como s por el vector 1, menos 2, 1, 0, más t por el vector menos 1, 1, 0, 1, ¿sí? Por lo tanto, fíjense ustedes, todas las soluciones van a depender de estos dos vectores, ¿no? Del vector menos 1, 2, 1, 0 y del vector menos 1, 0, 1 y 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero encontrar quién es el espacio nulo de A, el espacio nulo de A va a ser el espacio que está siendo generado por estos dos vectores, por el vector 1, menos 2, 1, 0, ¿sí? Y el espacio también generado por el vector menos 1, 1, 0, 1, ¿sí? Entonces, de esta manera yo encuentro quién es el espacio nulo de A. Todas las combinaciones, digamos, de estos dos vectores me van a generar las soluciones para el espacio nulo de A, que no es ni más ni menos que encontrar las soluciones del sistema homogéneo asociado. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.